Bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar cómo saber cuando el Espíritu de Dios nos habla. Bueno, aquí en Isaías 42:21 está hablando cuando el Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Dice aquí: he puesto sobre él mi espíritu, él dará juicios a las gentes. Él es el que tiene el juicio, Jesucristo, ¿no? Aquí en Isaías. Porque Dios se manifestó en carne por medio de su Hijo amado. Está diciendo aquí en Isaías. Bueno, mi gente, aquí en 1 Corintios 2:10, 11, 12 hasta el 13, dice así: porque Dios todo lo revela por medio del Espíritu Santo. Otra vez está aquí en 1 Corintios 6, 19. Nuestro cuerpo es del Espíritu Santo. El cuerpo de nosotros es del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 16, 6 dice: el Espíritu Santo les habló y prohibió que predicaran la palabra en Asia. Les prohibió el Espíritu Santo que hablaran ellos la palabra en Asia. Aquí en Ezequiel 36, 27 hasta el 28 dice así: pondré sobre vosotros mi espíritu. Está hablando aquí. Otra vez aquí está en Juan 16. Dice: pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Quiere decir que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Aquí en Hechos 2:17 dice: y será en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir sobre toda persona, ancianos, hombres, mujeres y niños, que es lo que está aconteciendo ahora, que muchos niños están predicando la palabra de Dios, y esa unción es del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 7:50 dice: dice, no hizo mis manos todas estas cosas. Duros de cerviz quiere decir incircuncisos, inconscientes de corazón, y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Está diciendo que hay gente que resiste al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los está guiando para las cosas del Señor, para las cosas de Jesucristo, y no quieren obedecer, y no que entonces es resistir. Cuando no obedecemos las cosas del Espíritu Santo, quiere decir los mandatos de Dios. Aquí en 1 Corintios 2:12 dice así: ahora nosotros no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios nos ha dado bondadosamente. Ok, bueno, mi gente, estamos aquí esto es un estudio bíblico, ¿no? Para dirigir muchas gente que no saben de las cosas del Señor, ¿no? ¿Cómo saber cuando el Espíritu Santo nos habla? ¿Cómo saber? Bueno, yo esto lo hablo por mi experiencia, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo. La gente tiene que saber que así como el Espíritu Santo nos habla, el diablo también nos habla. Entonces, ¿cómo sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla o el diablo nos habla? Es en nuestros oídos, ¿no? Yo lo digo por mi experiencia, yo no lo digo por otra más, por mi experiencia que yo he vivido. Yo muchas veces, todo el tiempo, yo escucho en mis oídos cosas cuando el Señor me quería hablar. Cosas, también escucho cosas negativas. Ok, las cosas negativas son del diablo y las cosas positivas son de Dios. Entonces, muchas veces millones de veces escuché cosas negativas en mi cabeza, negativas mismo. Entonces salen del diablo, y las cosas positivas, que ahora que soy cristiana, son las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo escuchar? Yo escucho en mis oídos, claro, en mi oído, como si alguien me estuviera hablando. La voz de Dios es una voz suave, una voz así angelical, suave. Haz esto, habla esto, di esto y haz esto. Él me dice así, claro, en mi oído, yo lo escucho así. Entonces, Él mismo me dirige que lo tengo que hacer. Esas son las cosas del Espíritu Santo, que mucha gente no entiende eso y no tienen discernimiento de eso, de las cosas del Espíritu Santo. Bueno, el diablo también habla, ¿no? El diablo, todo lo que sea negativo, todo lo que sea róbate esto, llévate esto, habla esta mentira,
róbate esto, haz esto, todo lo malo, todas las cosas negativas, todo eso es la voz del diablo. Porque yo escuchaba el diablo y lo he escuchado, y ahí todavía escucho el diablo también. Solo que cuando yo escucho al diablo, yo lo reprendo inmediatamente, no lo acepto, no. Entonces, cuando uno escucha al diablo, que son cosas negativas, y uno se queda allí escuchándolo y acepta eso, está permitiendo, el diablo, nosotros estamos aceptando que el diablo nos está diciendo algo y lo estamos aceptando. Estamos aceptando lo que él nos está hablando, y hay gente que acepta eso y hace eso lo que el diablo dice. Por eso hay palabras que dice, yo creo en usted, pero yo no creo en el diablo que está dentro de vos. Hay gente que dice así, ¿no? Bueno, entonces mi gente, el Espíritu nos habla, aquí está hablando en la Biblia, dice el Señor que derramaría su Espíritu sobre toda carne. Carne quiere decir sobre toda gente, sobre toda humanidad. ¿Entendió? Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Derramando su Santo Espíritu, porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, y entonces el Señor quiere que las almas se salven, que no vayan para el infierno. Entonces, por medio del Espíritu Santo es que Dios trae las almas a los pies de Jesucristo. Nadie más, nadie más. Así a usted le vaya gente a su casa a hablarle de la Biblia, a hablarle de la salvación. Si el Espíritu Santo no le da entendimiento, si el Espíritu Santo no ayuda a que usted venga a los pies de Jesucristo, usted no es salva ni es salvo. ¿Entendió? Así usted esté yendo a la iglesia, usted esté yendo a 20,000 iglesias, así usted esté haciendo lo que esté haciendo. Si usted no tiene al Espíritu Santo en su vida, eso es grave, porque es el Espíritu Santo que dirige nuestras vidas. Yo soy dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, hay que pedirle al Señor que el Espíritu Santo... ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, como yo lo digo en otros vídeos, están en las iglesias, están en la iglesia y van allá a la iglesia, pero no están haciendo las cosas del Espíritu Santo. No están haciendo las cosas que Dios quiere. Entonces, las personas espirituales somos dirigidas por el Espíritu Santo. Yo soy dirigida por él. Yo siempre estoy inclinada a las cosas buenas, a las cosas bondadosas, a las cosas benignas de Dios. Entonces, si no tengo el Espíritu Santo, como muchos cristianos que son cristianos, que no tienen el Espíritu Santo, están yendo a la iglesia, leen la Biblia, hacen ayuno, pero no están haciendo las cosas verdad. Están en el mundo, están haciendo las cosas que el diablo quiere que hagan. ¿Por qué? Porque en un oído derecho está el Espíritu Santo hablando y en el izquierdo está el diablo hablando, ¿entendió? Entonces, ¿qué pasa? No tienen discernimiento, y el que da el discernimiento es el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu, Jesucristo es Espíritu, y el Espíritu es Espíritu. Entonces, decía otro video, el Espíritu es la esencia de Dios. Entonces, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces Él nos dirige a toda verdad. Está diciendo aquí la palabra, a toda verdad. ¿Qué quiere decir verdad? A toda justicia. No gozarnos por la maldad de las personas, no gozarnos por cuando alguien está sufriendo, no gozarnos, no sentirnos felices porque yo le hice tal cosa a tal persona y soy feliz por eso. No, eso no gozarnos por eso. Hay que gozarnos de la verdad, hablar la verdad, hablar las cosas de Dios, las cosas benignas, las cosas buenas, las cosas que te van a llevar al cielo, las cosas que te van a llevar a tu salvación. Otra cosa, hay gente... Nadie te va a llevar ni tu madre te va a llevar a la salvación, ni tu marido, ni tu amante, ni tus hijos, ni tu amiga, nadie te va a llevar a la salvación. Solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te va a llevar a la salvación, y Jesucristo. Nadie más. Aquí la salvación es personal. La salvación, nadie te va a llevar a la salvación. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Entonces, la salvación, nadie te va a ayudar a la salvación. Es tú mismo, es el Espíritu Santo que te va a llevar a la salvación. Te va a llevar por el camino correcto, te va a llevar por la senda antigua, te va a llevar por el camino estrecho. ¿Qué significa estrecho? Ya yo hice un vídeo por eso. El camino estrecho es el camino de problema, de angustia, de tribulación, de sufrimiento. Ese es el camino estrecho que lleva a la salvación. Y el camino ancho es el que lleva a toda la inmundicia del mundo, la felicidad, el gozo, disfrutar aquí, allá, todo lo que yo quiero, lo que me da la gana a mí hacer, todo eso es lo del mundo. Ese es el camino ancho. Entonces tenemos que ir por el camino angosto, por el camino de sufrimiento, por el camino de tribulación, por el camino que Dios quiere que vayamos.
como vino Jesucristo. Jesucristo vino a sufrir aquí, Jesucristo tuvo que pasar todo lo que pasó en la cruz, pero ese era un propósito de Dios. ¿Para qué? Para derrotar al diablo. Cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo dio su vida, ese sufrimiento, todo eso que Jesucristo pasó, eso fue para derrotar al diablo, para quitarle propiedades al diablo, para aplastar al diablo. ¿Entendió? Bueno, entonces, el Espíritu es el que habla en nuestras mentes, mi gente, cuando son cosas positivas y cosas de Dios y nos está llevando por el camino correcto de las cosas del Señor, hacer las cosas buenas, predicar, evangelizar, leer la Biblia, hacer ayuno, leer la Biblia, hacer las cosas buenas, hablar todo lo bueno. Y cuando escuchemos cosas negativas tenemos que reprender al diablo. Te reprendo en el nombre de Jesucristo, no te acepto. Yo no te acepto, hay cosas en la mente así que el diablo me habla y le digo, no te acepto, mentira del diablo, no te acepto aquí, te ato y te echo fuera, tengo autoridad sobre ti, la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, porque la palabra dice, resistí al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra. En otro pasaje dice, le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y de toda fuerza del enemigo y no los dañará, dice la Biblia. Esa Biblia la tenemos que estar recitando al diablo todos los días cada que escuchamos algo negativo. Yo digo para los verdaderos cristianos que están consagrados. Entonces, mi gente, el Espíritu Santo nos habla en nuestro oído cosas positivas, cosas buenas, ¿entendió? Y cuando hacemos cosas malas, Él nos está redarguyendo, nos está reprendiendo. Lo digo por experiencia. Una vez yo venía aquí caminando y una vez yo escuché claro en mi oído cuando el Espíritu Santo me dijo, háblale a esta persona de la salvación y de Jesucristo. Ahí yo me detuve y comencé a hablarle al hombre de Jesucristo. Entonces, así sucesivamente muchas cosas. Me ha dicho cosas que yo le tengo que decir a otras personas, a la madrugada, que yo estoy en oración, y él me dice, dile esto y esto a esta persona. Está haciendo esto y esto. Y de una vez entonces me dice, escríbelo. Y yo lo comienzo a escribir porque se me olvida. Y lo comienzo a escribir, y ya yo lo tengo. Yo se lo llevo a la persona y la persona me dice, es verdad. ¿Entendió? Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, Él tenía el Espíritu de Dios en su vida, por medio de la boca de Jesucristo, hablaba Dios. Por eso Jesucristo es Dios, y Dios es Dios, y el Espíritu es Dios. Porque mucha gente no acepta eso. Entonces, mi gente, ese es el Espíritu Santo, nos habla a nuestro oído, es una voz muy angelical, a mí cuando yo lo escucho, una voz muy angelical, muy amable, y me habla, y claro lo escucho cuando me habla en mi oído. Y también escucho al diablo también cuando me habla y no lo acepto y lo reprendo, porque cuando no aceptamos las cosas que el diablo nos está hablando, entonces estamos aceptando lo que el diablo quiere que hagamos. Y no se puede aceptar eso, no. Hay que reprender en el momento que uno escuchó una cosa negativa del diablo. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo de una vez. ¿Entendió? Bueno, mi gente, las cosas de Dios es una bendición, las cosas de Dios, ¿no? Porque esto es para enseñar, para redarguir, para enseñar a mucha gente que no saben las cosas del Señor y que están ausentes de las cosas de Dios, porque muchos leen la Biblia y no saben lo que dice, no saben lo que quieren, no entienden. Entonces yo lo digo por mi experiencia, que el Espíritu Santo muchos años me habla a mí, ¿entendió? Entonces es una bendición cuando la persona tiene el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Y yo una vez tenía algo que tenía que hacer, algo que tenía que decidir, y yo no estaba muy segura, y yo le comencé al Espíritu Santo que me guiara, y Él me guió lo que yo tenía que hacer. Entonces yo soy guiada por el Espíritu Santo, por nadie más. Yo no soy guiada ni por el vecino, ni por la vecina, ni por fulana, ni por sultano. Yo soy guiada por el Espíritu Santo, ¿entendió? Entonces, por eso dice, tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces el Espíritu está en nuestras vidas, el Espíritu está en nuestros corazones. Él es el que decide nuestras vidas.
Él es el que está en nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo no es para fornicar, para pecar, porque el Espíritu está en nuestra vida, en nuestro corazón, y tenemos que ser personas santas por fuera y santas por dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, mora en nuestras vidas. Por eso tenemos que hacer las cosas correctas ante Dios, porque Él todo lo ve y todo lo siente. Y lo que sentimos nosotros, lo que pensamos, Él lo sabe también. ¿Ok, mi gente? Bueno, mi gente, un beso a todos. Chao.